Soy Imi Penadilo, de la carrera de arquitectura, tengo 19 años. Ya, ok, tengo 17 años y estudio arquitectura. Me llamo Adrián, tengo 17 años, estoy en la carrera de arquitectura. Hola, soy Marilyn Taipei Cachugán, tengo 18 años, estudio la carrera de Ingeniería Civil y soy del primer ciclo. Esto de putis, sí he escuchado algo sobre ese tema. Sé que creo que es sobre un conflicto terrorista que hubo en Ayacucho en los años 1980 y tantos, 70 y tantos creo, en el tiempo de Alan García. Pero de ahí no sé nada más, pero sí he escuchado sobre ese tema de putis. Creo que era un pueblo ¿de dónde? De Ayacucho, como le digo, que hubo muchos muertos. Los militares iban a las casas a matar, o sea, las personas del pueblo pensaban que o sea, las personas a las personas que iban a su casa pensaban que le iban a robar sus ganados y todo, y por eso las personas se enfrentaban hacia ellos, pero ahí no sé nada más. Creo que estoy bien, no sé si habré dicho bien la respuesta. Ya. Creo que es una cerveza. No marco, cerveza. Se parece en la marca de una cerveza. Mujeres que tienen malos modales respecto a sus relaciones amorosas, las llamadas candies en el país. No sé, Donofre en quechua, me imagino. Creo que es una marca de helado. No estoy segura. Parece una marca de helado. Es el eslogan de Donofrio, pero está con una palabra que parece ser quechua, pero que no sé el significado. No sé, conflicto interno peruano, no sé, no sé, me imagino que debe ser un conflicto de personas de la política con el pueblo o los militares con el pueblo. La verdad no entiendo muy bien, pero o sea, cuando me preguntas eso, lo que se me viene a la cabeza es eso, política con pueblo. Te diré que me recuerda al terrorismo. Se burlan de los conflictos con el Sendero, esas muertes de personas inocentes y todos esos casos. Lo que hubo terrorismo, hubo sendero luminoso, el coche bomba y muchas muertes ocasionadas por esos conflictos. Referido a los conflictos de la política, puede ser. Creo que eso sobre MRTA y Sendero Luminoso, que está encabezado, creo que MRTA o Sendero Luminoso está encabezado por Abimael Guzmán, creo que no me acuerdo quién de los dos, pero en ese tiempo, creo que eran los 80 y casi un poco del 90, creo que fue en el tiempo de Alan García en su primera presidencia, donde hubo muchos muertos. La gente o sea, habían demasiados muertos en esos tiempos, no, todo era guerra en las provincias, mayormente en las provincias. Recuerdo del coche bomba, del terrorismo. Eso no recuerdo. ¿Qué recuerdos se sabe sobre ese acontecimiento, sobre el coche? Recuerdo que era un método muy usado por los terroristas y nada más. ¿En qué ámbito? Conflicto armado, interno peruano. Por el Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. ¿Qué recuerdas o sabes sobre ese acontecimiento? El ataque terrorista que hace en el país. Ataque terrorista.
no se respetaban porque hubo muchas personas en ese tiempo que morían sin razón, o sea, mataban porque uno tenía la culpa, tenía que matar a todos y así no es, o sea, todo el mundo tiene derecho a la vida, no todos, no por uno, no todos vamos a... O sea, lamentablemente por uno todos pagan patos, pero no, así no tiene que ser. Para nada. ¿Por qué? Porque, o sea, podías estar fresh en tu casa con tu familia y venían, así los mismos militares te sacaban y desaparecían, ¿no? ¿Ya? Y tu familia podía estar preocupada, pero a ellos les llegaba altamente. O sea, obviamente, nada. No, ¿Por qué? porque no hubo justicia y no hubo libertad para expresarse. No, porque hubo muchas muertes, muchos secuestros y también se mataron entre los terroristas y los policías, por así decirlo, y a mucha gente inocente. No, porque el gobierno, bueno, creo, como les digo, que ese gobierno fue el de Alan, creo. No supieron manejar esos conflictos que hubo sobre los terroristas. Y creo que después de ahí recién cuando llegó Fujimori fue donde ahí fue donde murieron varias personas inocentes, pero yo creo que si no hacían eso, o sea, me estoy como que contradiciendo un poco por la pregunta anterior, pero si no hacían eso también, o sea, el terrorismo iba a seguir y seguir hasta ahora, no iba a cambiar. Pero yo creo que igual, no sé cómo, o sea, como que me contradigo un poco con las respuestas, pero como le digo, si es que no pasaba esto de que se moría gente sin razón, no, el terrorismo iba a seguir hasta ahora. ¿Por qué? Porque en vez de abolir ese sistema, fue más lo que se expandió todo. Y yo creo que se le escapó de las manos. No, ¿Por qué? porque no lo supieron controlar. Hubo mucha violencia en diferentes ciudades del país, como el Cusco, y variedad, ¿no? Y murió gente inocente por culpa del gobierno que no supo manejar bien este problema del terrorismo. Claro, porque ese grupo levantó su voz de protesta, ¿no? Porque tenían otra ideología diferente a la del gobierno. Entonces, al ver que el gobierno hacía, digamos, las cosas mal, ellos querían ir en contra de eso, pero proponiendo su forma de vida o su forma de resolver los conflictos mediante la violencia. El conflicto interno peruano comprende una época de violencia marcada por grupos guerrilleros, paramilitares y del Estado peruano. Se da inicio en el año 1980 y disminuye en el año 2000. Los principales actores fueron Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, grupos paramilitares y el gobierno peruano. Según el informe final de la CBR, Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto interno peruano pasó por 5 etapas. 1. El inicio de la violencia armada, mayo de 1980 diciembre de 1982. El conflicto armado inicia cuando el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, decide declarar la guerra al Estado peruano. En sus inicios no le daban importancia al accionar de Sendero Luminoso, que realizaban asesinatos y ataques a las fuerzas policiales. 2. La militarización del conflicto, enero de 1983 a junio de 1986. Sendero Luminoso se autodenomina Ejército Guerrillero Popular y realizan atentados a la policía y a patrullas militares. Asimismo, el MRTA inicia sus acciones armadas en el año 1984. 3. El despliegue nacional de la violencia, junio de 1986 a marzo de 1989.
A partir de 1986, el conflicto armado se extiende hacia todo el país desde sus departamentos iniciales, en donde los grupos subversivos están apoyados por narcotraficantes. En respuesta, el gobierno de Alan García manda al ejército a aislar a Sendero Luminoso del campesinado. 4. La crisis externa. Esta etapa se da desde 1989 a 1922, donde la violencia alcanza altos índices. Así, las Fuerzas Armadas tuvieron que tomar nuevas medidas, que consistía en separar a los narcotraficantes de los terroristas. Esta etapa concluye con la captura de Abimael Guzmán Reynoso, cabecilla senderista, por el GEIN. 5. Declive de la acción subversiva, autoritarismo y corrupción. En esta etapa se capturó a los principales dirigentes de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru MRT. Paralelamente, el gobierno, en aquel entonces de Alberto Fujimori, cometían actos de corrupción y violación de derechos humanos. Tal es el caso de las fosas encontradas en la Cantuta, donde el gobierno negó toda responsabilidad, siendo los culpables. Putis es un centro poblado del distrito de Santillana, provincia de Huanta y región Ayacucho. En este centro poblado, el ejército peruano tuvo una base contrasubversiva, donde el 13 de diciembre del mismo año reunieron a los comuneros de Carhuamayo, Vizcapata, Orjohuasi y Putis en la misma localidad mencionada. Estos comuneros, exactamente 123 personas, entre varones, mujeres y niños, fueron asesinados con el pretexto de construir una piscigranja, pues mientras los hombres trabajaban, las mujeres fueron violadas. Al final del día, todos fueron enterrados en las pozas que cavaban. De esta manera, el ejército peruano vulneró derechos humanos, derechos sociales y derechos políticos, dimensiones en las que se desarrolló este acontecimiento. Uchurajay es un centro poblado de la provincia de Huanta y se encuentra entre 3.800 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. En el año 1983, el 26 de enero, 8 periodistas y un guía fueron asesinados. Este hecho se inicia mucho más antes, cuando senderistas visitaban a la comunidad haciéndose pasar como comerciantes. De tantas visitas, los comuneros sospecharon de las intenciones de estas personas, que junto a la profesora enseñaban en la escuela y casas, dando ideas del maoísmo. Sin embargo, la comunidad se resistía a formar parte de Sendero Luminoso. Estos matan al presidente de la comunidad por su resistencia. Entonces, la Guardia Nacional llega a la zona, donde dan órdenes de matar a toda persona que se acerque por tierra, ya que ellos solo llegarían con helicópteros. Es así que los 8 periodistas y un guía de una comunidad cercana fueron asesinados. Este acontecimiento se desarrolló en las dimensiones políticas, cultural, social, ya que se vulneraron derechos de las mismas y el de la vida principalmente. En conclusión, el trabajo nos indica que hay muchos jóvenes universitarios, estudiantes del colegio que no saben lo que ha pasado en el Perú. Es muy triste, ya que se han cometido violaciones a los derechos humanos, principalmente a la vida, violación a la mujer, violación a los niños o
tanto del Estado peruano, tanto de los senderistas. Asimismo, yo creo que el Estado peruano tiene mucho que hacer, ¿no? Muchas personas, muchos campesinos han perdido a sus seres queridos, entonces hay un trabajo que tiene que realizar, ¿no? Un trabajo psicológico, se podría decir, ya que estas personas van a vivir siempre con el recuerdo del pasado.